Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical. Amén. Vamos a estudiar el estudio número 4 en esta ocasión. Y quiero agradecerle mucho a mi hermana Josefina, hermana Almita, mi hermano Josué, que han participado también bastante en la escuela dominical. Bien hermoso que también enseñan las clases. Amén. Pues esta ocasión nos toca los tiempos del fin serán como los días de Lot. Ese es el tema de nuestra clase. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, antes de empezar a estudiar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, y el medio que tenemos para poder seguir adelante con nuestra escuela dominical, mi Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que nos escuchan, Señor, que sea de grande bendición, mi Dios Padre. Guárdalos ahí donde están en el trabajo, los que vayan manejando, Señor, estén en casa, mi Dios Padre Celestial, que podamos gozarnos, Señor, y ver, mi Dios Padre Celestial, a través de esta clase, Señor, acerca de tu venida, mi Dios Padre, y los tiempos que estamos viviendo, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, los objetivos, como siempre, son tres: conocer la situación moral que había en los días de Lot. El número 2, valorar el carácter que corresponde a quienes esperan la venida de Cristo. Y el 3 es formular la conducta del creyente acorde a estos tiempos del fin. Amén. Nuestro pensamiento central es la venida del Señor, está muy cerca, y una de las enseñanzas que lo muestra es la degradación moral de la humanidad como era en días de Lot. Y tenemos también nuestro texto que sobresale en esta clase, el texto áureo. Dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 29. Y tenemos nuestra lectura antifonal también. Está basada en Génesis, capítulo 19, los versículos 12 al 17, y en el Evangelio de Lucas 17, 28 al 33. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos con el versículo 12 del capítulo 19. Amén. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. El versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. El versículo 15: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan contigo, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Versículo 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a ver los versículos del 28 al 33. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. 32, acordados de la mujer de Lot. Y versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda todo el que la pierda la salvará. Amén. Bueno, mis hermanos, los seres humanos que habitamos hoy en este planeta, sabemos que la situación es extremadamente peligrosa en todos los aspectos. En la situación económica, pues obviamente es terrible, amén, con la pandemia que se ha estado viviendo. Cuestiones de política, no se digan, han faltado los escándalos. Social, moral que vive la humanidad es la peor, la verdad,
en muchas décadas, y Dios ya no lo había dicho en su palabra, amén. Por tanto, en lugar de alarmarnos, debemos saber que es necesario que así acontezca, amén, para que dé lugar a la venida de nuestro Señor Jesús, que es lo que nos emociona, esa es nuestra esperanza, nosotros como iglesia. Entonces, a medida que los gobiernos del mundo aprueban leyes contrarias a los principios divinos, al mismo tiempo también va a ser manifiesta la ira de Dios. Amén. La Biblia dice en Romanos 1:18, dice su palabra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, los juicios de Dios sobre los irreverentes no contradicen la sana doctrina, ni su eterno amor, sino revelan que Él es también 3 veces santo, amén, tal como lo dice su palabra, y Él reacciona naturalmente contra el mal, amén. Ahora la iglesia no debe cruzarse de brazos y ver insensiblemente el dolor del pecador, sino avisar a todos que Cristo ofrece vida, amén, al que se arrepiente y le acepta como su Salvador, amén. Nuestro rol es también predicar la venida de Cristo, amén, y llamar a los creyentes a la entera consagración, amén, frente a este desafío. Entonces vamos a estudiar lo que sucedió en los días de Lot para advertir a los que han sido salvos que no deben retroceder, amén, sino todo lo contrario, hay que seguir adelante, hay que ser fieles, amén, obedientes a Cristo. Aprenderemos también que es necesario decidirse por la salvación con ánimo, amén, y vivir a la altura de estos últimos tiempos, amén. Todo ministro cristiano debe confirmar a los hermanos con las palabras de Dios, amén, para que el día del Señor no le sorprenda, amén, a nadie como ladrón en la noche. Entonces la asignación a los hijos de Dios es obedecer, amén, al llamado de Dios en temor, amén, y conducirnos sin mancha en este mundo, amén. Entonces, veamos una vez más los versículos 12 y 13, amén, de cómo es que el clamor contra Sodoma y Gomorra había subido ante la presencia de Dios, amén. Leemos el 12, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algo más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sobre esta visita e interacción por parte de los ángeles a Lot, hay mucho que aprender, amén. En el versículo 12 lo primero que notamos es la naturaleza de los ángeles, amén. Vemos que ellos son seres espirituales, obviamente llenos de sabiduría, amén, con la capacidad de hablar los idiomas humanos, amén. O sea que claramente vemos que no necesitan ellos de un intérprete o algún tipo de diccionario para poder hablar con Lot, porque ellos manejan cualquier idioma, no hay ningún problema con esto, amén. Además, algo muy importante que debemos notar es que en esta interacción no se nota ningún tipo de adoración por parte de Lot hacia los ángeles, hacia ellos, porque como sabemos los creyentes solo adoramos a Dios, amén. Otro detalle que notamos también en la conversación es el amor demostrado por parte de Dios a través de estos mensajeros celestiales hacia los que sirven a Dios, amén, y no solo a ellos, sino también hacia sus familias, amén. Entonces esto nos hace recapacitar que Dios piensa en familias y no solo en individuos cuando se trata de la salvación, amén. Si un hombre cree en Cristo, la voluntad es también que su casa sea salva, amén, tal como lo demuestra la historia en Hechos 16:31, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, amén. Entonces, por tanto, el que es salvo debe trabajar de la mano con Dios, amén, para que su familia llegue también al Señor, amén. Y número 2, en el versículo 13 nos enseña la causa, porque es que Dios invitó a su siervo a salir de Sodoma, y fue porque Dios había determinado un juicio inminente sobre los pecadores de aquel lugar, amén. Pedro en su segunda carta
los describe como malvados, con una conducta nefanda. Eso es una conducta perversa, amén. Si nos fijamos bien en lo que los ángeles le dijeron a Lot, podemos notar que el juicio no era exclusivamente solo contra unos cuantos de ellos, sino que por causa de estos depravados y deplorables, la ciudad de Sodoma, junto con otras a su alrededor, serían convertidas en cenizas también. Ojalá esto pues nos sirva como advertencia, mis hermanos, para que nuestra conducta sea piadosa, amén, como corresponde a los hijos de Dios, amén. Hay algo muy importante también en este versículo 13, amén, que debemos notar, y es que dice que el clamor en contra de los deplorables llegó hasta la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿quién es el que clamó? Amén. ¿Quién es el que oró con tal fervor? Que logró enfurecer a Dios, a convencer a Dios en destruir a toda esa ciudad junto con otras alrededor. Aquel clamor fue por parte de los que eran maltratados, obviamente, los que eran abusados, todos aquellos niños violentados, todos aquellos inmigrantes humillados, todos aquellos que fueron despojados, que fueron abusados por gente sin escrúpulos, amén. Todos aquellos que se hacían pasar por buenos, solo para sacar provecho de otros, amén. No se nos olvide que la sangre clama a Dios por venganza, amén. Así fue el caso de Abel. Su sangre, una vez que fue derramada sobre la tierra, clamó a Dios, amén. Y Dios oyó aquel clamor y preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Porque su sangre llama, su sangre clama, amén. Su sangre me habla desde la tierra. ¿Cuánto más, dice la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, amén, tiene el poder de hablar a Dios, amén? Esa sangre que ha sido derramada, amén, por los pecadores, para que cuando ahora nosotros nos lavamos en su sangre, ahora clama y dice que somos redimidos, amén, que somos limpios, que somos salvos, amén, por Él. Muy bien, ahora veamos entonces el versículo 14 que dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Bueno, ya vimos que el plan de Dios era salvar a su siervo junto con su familia, amén. Pero la reacción que vemos aquí de los yernos no fue la correcta, amén. Entonces, veamos qué podemos aprender nosotros de ellos, amén. Hasta aquí ya sabemos que Lot creyó la noticia de que venía juicio, amén. Por tanto, procedió a hacer que los ángeles le dijeron que hiciera, y él avisó a su familia, amén, incluyendo a los retardados de sus yernos, amén. Pero aquí podemos aprender lo importante de que los hogares sean formados por quienes tengan la experiencia de la salvación, amén. Debemos orar para que nuestros hijos y nuestros nietos encuentren cónyuges de fe, amén, y no cualquier peludo callejero que se encuentren por ahí, o lagartonas, como les dicen, amén, sino a alguien hermoso en su forma de amar, porque Cristo, amén, es el fundamento de sus vidas, amén, de sus relaciones, amén. Lot entregó entonces el mensaje tal como lo era a sus yernos, amén. Era un mensaje de salvación, amén, un mensaje acompañado de juicio, amén. Y la voz de alerta incluía la urgencia de levantarse de entre los deplorables, votantes del mal, y salir de Sodoma, amén. Ese era el mensaje prácticamente. La copa de la ira de Dios se estaba desbordando, amén, por la provocación directa de aquellos perversos. Todo esto se parece mucho al mensaje que Dios nos ha mandado a predicar, amén. Es necesario hablar el evangelio con toda sinceridad, amén, y buen testimonio a todos los perdidos, amén. Al tiempo que les hablamos de Cristo, no dejemos de advertirles que el juicio de Dios está a punto de ser derramado, amén. Es necesario decirles que se arrepientan, amén, y que huyan, amén, del pecado, amén. De la misma forma como le pasó a Lot, le pasó a Pablo, amén, y ahora a muchos de nosotros, porque al igual que los yernos de Lot se burlan y creen que todo es un juego, amén. Sin embargo, nuestra responsabilidad es proclamar la verdad y conducirnos como hijos de Dios, amén. Muy bien, sigamos adelante. Ahora vamos a ver el versículo 15, para seguir con esta historia. Dice, y al rayar el alba, los ángeles
daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Amén. Aquí vemos una vez más que Dios quiere llevar fuera del juicio a los que son suyos. Amén. Veamos cómo esto se aplica en el día de hoy a nosotros. Amén. El contexto nos deja ver que la visita de los ángeles a Sodoma fue de noche. Amén. Entonces vemos que llegaron pues por la tarde. Amén. Y todo debía estar listo para este juicio. Amén. Al amanecer. Vemos que al amanecer en Sodoma el mensaje ya había sido entregado. Amén. Todo estaba preparado y era hora de salir para salvar la vida. Algo que podemos aprender aquí es sobre los ángeles, que ellos trabajan en diligencia y perfecta armonía con Dios. Amén. Porque fueron ellos los que ayudaron a Lot, amén, apresurándolo para salir de aquel lugar que iba a ser destruido. Amén. Nuestra actitud, mis hermanos, como creyentes, el día de hoy, frente a los juicios que están por venir, es mantenernos alerta, amén, para irnos con Cristo, amén, antes de que la ira de Dios caiga sobre los malos, sobre los deplorables, amén, sobre los pecadores, los de vergonzoso proceder. Eso es lo que quiere decir, amén. Después de que los ángeles le dieron el mensaje a Lot, él lo dio de inmediato a sus yernos, y como ya vimos, ellos tomaron la decisión de quedarse en Sodoma, no creyendo a su suegro, quien aparte de todo era un hombre temeroso de Dios, amén. Y también, pues, la verdad, mostraron poco o nada de amor hacia sus esposas, porque si les hubieran amado, pues por lo menos hubieran salido de Sodoma, al menos por el amor a sus esposas. Entonces lo que Lot hizo, que debemos aprender, es que la salvación es personal, amén. Pero él, como todo buen responsable por su casa, tomó a su mujer, amén, a sus 2 hijos, amén, y salió de Sodoma. La Biblia no es clara en la historia si tenía más hijos o no, y obviamente pues si tenía, también decidieron quedarse, porque nomás salió él y sus 2 hijas y su esposa. El mensaje contenía en sí el peligro de que él también podía perecer en el castigo de Sodoma si se portaba lento en escapar por su vida, amén. Y ahora, ¿qué de las cosas materiales pudiéramos pensar, amén? Pues cosas que le habrían costado tanto obtenerlas, pero la verdad, para Lot, el núcleo familiar debería despreciar lo material, porque la prioridad era salvarse del fuego y azufre, amén. Entonces debemos estar dispuestos a escuchar el mensaje de Dios, de salir de este mundo, pues aunque estamos en él, no somos de él, amén. No debemos amar, amén, al mundo y sus deseos, sino procurar la voluntad perfecta de Dios, es lo que dice su palabra. Entonces esta historia debe influenciarnos positivamente, amén, de modo que nuestra conducta sea conforme a la palabra de Dios, amén. Entonces, sigamos adelante en los versículos 16 y 17, dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí vemos cómo el amor y la misericordia de Dios, aún en medio de su ira, lo hace ser paciente, amén, para con sus siervos. Estos versículos nos hacen ver que Lot no estaba del todo a la altura del momento que venía, amén. O sea, que tenía talento nuestro amigo, amén, pero bien lento, porque a pesar de que era justo, era un poco moroso, amén, era flemático, podríamos decir, estaba muy lento, amén. Aunque haya creído el mensaje que traía juicio, no sé, como que parece que no lograba discernir bien la inminencia de tal juicio, amén. Y en segundo lugar, aunque los ángeles le dijeron que se diera prisa, él no obedeció y se la llevó tranquila, amén. Eso es lo que acabamos de notar. Y en tercer lugar, la Biblia nos deja ver que el versículo 16 dice que él se detuvo. Amén. Y quizás nos escamemos y digamos, bueno, ¿cómo fue posible que Lot se haya comportado de esta manera? Amén.
pues quién sabe si por lo terrible de aquello se haya acabado frisado, congelado, no sé, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios muchas veces estamos en las mismas. Pareciera que el adormecimiento es un mal general del pueblo de Dios también, tal como las 10 vírgenes que cabecearon y al último se quedaron dormidas también. Por eso la palabra nos amonesta que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios y estemos listos para su venida. Más ahora que vemos que los tiempos están malos, amén, y su venida más se acerca, amén, ahora más que nunca. Y ahí mismo en el versículo 16 hay una segunda parte que contiene uno de los actos más preciosos de la misericordia del Señor. Porque dice que los ángeles tomaron de la mano a Lot, amén, de la mano a su esposa y de la mano a sus 2 hijas y las pusieron a salvo fuera de la ciudad, amén. Y de esta misma forma, como Dios libró a su siervo Lot, Él puede librar también a sus hijos, amén, de la tentación, amén, y reservar el castigo, amén, para los que lo merecen, para los malos, amén. Así comprendemos lo que enseña la Biblia, amén. En Lamentaciones capítulo 3 del 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, amén, dice, porque nunca decayeron sus misericordias, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, amén. Y el versículo 17 nos confirma que Lot fue llevado y puesto a salvo fuera de la ciudad, amén. El repetirlo aquí tiene la intención de enseñarnos el gran favor de Dios, amén. 4 mandamientos le dieron los ángeles a Lot, amén. Número 1, escapar por su vida. 2, no mirar atrás. 3, no parar en toda la llanura. Y el 4, escapar al monte, amén. A la altura, amén. No sea que perezcas, amén. Claramente vemos que Dios hace su parte, amén, y nosotros pues también tenemos la responsabilidad de hacer también la nuestra, amén. Notemos cuán útil es la diligencia de un padre de familia en inspirar a los suyos a salvarse de la ira venidera, amén. Ahora veamos los versículos de apoyo, amén, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y los versículos 28 y 30, amén. Si así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Ahora vamos a ver algunos detalles acerca de la venida de Jesús, y para esto primeramente vemos cómo el versículo 28 establece un paralelo entre la situación moral que se vivía en los tiempos de Lot y el caos en el que estará el mundo justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo nos revela en estos versículos 6 cosas también que hacían los contemporáneos de Lot. Dice que comían, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Nada malo en hacer estas cosas, pero lo que hace evidente que esto era un problema era que vivían ocupados solo en ellos mismos, amén. Como si la meta de la vida fuera solo satisfacción de la carne, amén, y negociar. Aquí el Señor critica en sí la postura obstinada que les hacía olvidar los principios morales, amén, y el temor a Dios, quien reacciona con juicio contra el pecado, amén. El versículo 29 es el que marca la sorpresa final que se llevaron aquellos que vivían descuidados. En el contexto refleja que por mucho tiempo los hombres de Sodoma estaban acostumbrados a vivir en el pecado, pero en un solo día terminó de la peor manera la vida de todos. Amén. El mismo día que Dios salvó a su siervo Lot, ese mismo día descendió una lluvia, y no de alguna nube, sino del mismo trono de Dios, una lluvia con fuego y azufre. Y Jesús dice que los destruyó a todos, amén. Entonces, este cuadro nos ayuda a comprender que vivimos para un Dios santo, amén. Aunque muchos solamente creen y predican el amor de Dios, es nuestra responsabilidad de enseñar que Dios es también fuego consumidor, amén. Su palabra dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos conviene cuidar nuestro caminar con Dios, pues si perseveramos, amén, no veremos la ira de Dios y alcanzaremos la vida eterna. Amén. Ahora veamos nuestro último inciso, amén, en los versículos 31 y 33. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Amén. Estos versículos están cargados de ricas enseñanzas, prácticas y efectivas, amén, de cómo es que debemos de alinear, amén, nuestro corazón a las cosas celestiales y velar, amén, por la venida de nuestro Señor. Lo primero que notamos en el versículo 31 es que Jesús nos dice que su venida ocurrirá en un día, amén. Esto es para enseñarnos que será de forma sorpresiva, amén. Y luego recomienda que el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Asimismo, el que esté en el campo no debe volver atrás. La enseñanza aquí es que los herederos de su reino no deben preocuparse demasiado por las cosas de esta vida, amén. Y luego nos da un ejemplo claro al respecto. En el versículo 32 nos recuerda lo que le pasó a la mujer de Lot. Dice que ella miró hacia atrás y quedó quemada por aquel fuego con azufre hasta convertirse en estatua de sal, amén. Jesús nos dice en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Sé que esto era algo terrible. Muchos dibujan en las lecciones la estatua de la mujer de Lot, hecha sal, como con una forma de persona, todavía de mujer, pero esto debe haber quedado en una pequeña forma terrible, derretida, abajo en la tierra, algo terrible, retorcido ahí, fundido completamente, fusionado, hecho sal, amén. Los redimidos debemos mirar hacia adelante, amén, siempre en el sentido espiritual, tal como lo escribe el viejo predicador en Filipenses 3:13-14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándolo, dice, y extendiéndome a lo que está delante. En el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La venida de nuestro Señor está adelante de nosotros, y esto debe ser la más importante satisfacción de los hijos de Dios. Amén. Y por último, el versículo 33 contiene la frase de que dice, el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda la salvará. El que la pierda la salvará. Esta misma sentencia es tan importante que aparece registrada en los 4 evangelios. Amén. Preservar significa adquirir, significa ganar, significa obtener. Cuando comprendemos entonces el programa salvador de Dios en Cristo, también descubrimos su propósito de hacernos suyos, amén, por completo. Entonces debemos entender que nuestra vida no es nuestra. O sea, tanto si morimos o vivimos, somos del Señor, amén. Debemos rendirnos totalmente a Él y testificar que estamos juntamente crucificados con Cristo, amén, y que ahora Cristo vive en nosotros. Esta es la conducta que merece el Evangelio de Cristo, amén. Bueno, y como conclusión, si comparamos entonces la condición de Sodoma con la del mundo actual, podemos comprender mejor la profecía de Cristo sobre su venida, amén. La señal con respecto a la depravación, pues es abrumadora, no queda ninguna pregunta al respecto. Entonces, con esto en mente, 2 grandes eventos están a punto de suceder, amén. En cualquier momento. Uno es que el Señor sacará a su pueblo de este mundo, amén, para que no padezca, amén, el castigo que merecen los malvados, amén. Y el segundo evento será la gran tribulación, amén, para todos aquellos que despreciaron el Evangelio, amén, el llamado de Jesús a sus vidas, amén. Por tanto, debemos orar, amén, a diario por nosotros, por nuestras familias, por este mundo pecador, amén, y predicar el Evangelio a fin de que los pecadores procedan al arrepentimiento, amén. Es nuestra responsabilidad, amén. Y nuestra responsabilidad no incluye salvar al mundo, pero sí anunciar
el mensaje de salvación, amén, que Él ofrece y llamar a todos al arrepentimiento, amén. Ese es nuestro trabajo y no es en vano, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Para la próxima clase estaremos estudiando la promesa dada por Dios a su siervo David, amén, bajo el tema el reino de Cristo será acorde al de David, amén, el reino de Cristo será acorde al de David. Y para un mejor entendimiento recordemos estudiar 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos 12 al 15, amén, y luego también el Salmo 89, amén, versículos 28 y 29, y luego también se pueden brincar a leer el 35 al 36, y también recomendamos estudiar Hebreos, capítulo 13, los versículos 32 al 39. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.